Buenas tardes, estamos llegando hasta todos sus hogares a través de este programa internacional de televisión cristiana con el mensaje sobre el libro de Zacarías. Este es un mensaje precioso de un libro, el 85-90% del libro es profético, pero además nos va a traer una enseñanza porque la relevancia que existe en nuestros tiempos con los tiempos de Zacarías son casi los mismos, donde Dios le está prometiendo al pueblo que Él había llamado para que fueran su pueblo y vivieran cerca de Él, que para que podamos ser bendecidos, para que podamos recibir las promesas que se encuentran en este libro, necesitamos arrepentirnos. Dios no puede trabajar con nosotros hasta que no mostremos un corazón arrepentido en cualquier área de nuestra vida. Así que este mensaje, ¿verdad?, que vamos a iniciar en esta tarde se llama un llamado al arrepentimiento. Un llamado urgente al arrepentimiento, y creo que hasta es una palabra, arrepentimiento, que se está diluyendo y perdiendo en miles de iglesias alrededor del mundo, donde ya ni siquiera se escucha la palabra arrepiéntanse. Muchos cristianos creen que esta palabra pertenece a los que no son cristianos y que Dios les llama a que se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo. Pero lo interesante es que la Biblia termina en el libro de Apocalipsis con un llamado a 7 iglesias. Y de las 7 iglesias, que son las últimas palabras de Cristo, 5 de ellas son llamadas a arrepentirse. ¿Por qué Cristo en las últimas palabras que le tiene a la iglesia son arrepiéntanse? Porque el arrepentimiento forma parte de la vida cristiana diaria. Y la razón profunda, Dios quiera que lo puedas entender, la razón profunda por la cual Dios le llama a la iglesia a arrepentirse en el libro de Apocalipsis, es porque aunque sabemos que la salvación no la podemos perder, si tú te mueres y no estás arrepentido en alguna área de tu vida y te sorprende la muerte hoy en la tarde, o hoy en la noche, o mañana, etcétera, etcétera, tú vas a perder en la otra vida oportunidades, recompensas y posiciones de autoridad que solamente van a tener aquellos verdaderamente siervos y siervas de Dios que hicieron de su vida y de la santidad una manera normal de vivir. Porque la manera más normal de vivir es vivir en santidad. No vivir en santidad es vivir anormal. No es normal para nosotros vivir en pecado. Porque inmediatamente nos salimos de la voluntad de Dios, perdemos las bendiciones de Dios, perdemos la dirección del Espíritu Santo, la brújula, la fortaleza, el entendimiento, todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Como dijo Jesús, vengo a darles vida y una vida en abundancia, la perdemos con el pecado. Y gracias a Dios que Dios nos ha dejado la sangre de Cristo tan fresca como hace 2000 años, para que, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra Zacarías significa el Señor recuerda. Es importante los nombres en la Biblia, como lo vamos a ver a continuación. Zacarías significa el Señor recuerda. Y Zacarías y Ageo, otro profeta que sigue después de este libro de Zacarías, eran contemporáneos. Y Malaquías también vivió más o menos en el mismo periodo de tiempo que Ageo y que Zacarías. Profetizaron 90 años después y Zacarías ministró a los exiliados que acababan de regresar de los 70 años de cautividad. Ya Dios los había disciplinado,
Ya Dios había tratado fuertemente con ellos, 70 años de esclavos, cuando podían vivir disfrutando las bendiciones de Dios, el favor de Dios, una vida de paz, una vida de tranquilidad, un hogar feliz, hijos tranquilos, un buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero quisieron insistir en rebelarse y en vivir en pecado. Entonces, estos exiliados están regresando ya a Jerusalén, y Dios levanta a Zacarías, a Ageo y a Malaquías para más o menos en los mismos años darles un mensaje. Y el mensaje de Zacarías es uno de los mensajes más profundos que hay en toda la Biblia respecto a la venida de Jesucristo, a la primera y a la segunda venida de Jesucristo. Zacarías nació en Babilonia y él fue uno de los 50,000 exiliados que estaban regresando en el año 536 a.C., dirigidos por Zorobabel, que era el gobernador civil, y por Josué, que era el sumo sacerdote. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 5. Zacarías, como dice el versículo 1, era hijo de Berequías. La palabra Berequías significa el Señor bendice o el Señor bendecirá. Esto significa que Zacarías era sacerdote, al igual que su abuelo y al igual que su padre, y además igual que Jeremías y Ezequiel, que fueron también sacerdotes. El libro de Zacarías se escribió en el año 520 y entre el año 479 antes de Cristo, y él era un mensajero de Dios, un profeta de Dios, con un mensaje tremendo y con 8 visiones que forman todo el compendio del libro de Zacarías. Los últimos mensajes de Zacarías, desde el capítulo 11 y 12, son tremendos, donde habla el 14 de la segunda venida de Cristo, cómo va el mundo a ser sacudido, cómo Jerusalén va a ser invadida por ejércitos, cómo va a haber un caos internacional y de qué manera Jesucristo se va a posar en el Monte de los Olivos y se va a hacer una cruz del norte al sur, del oriente al occidente, donde todo el mundo podrá ver la venida del Hijo de Dios. Dice en el 8º mes del año segundo, Zacarías capítulo 1 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ido significa nacido en el tiempo señalado. Repito, Ido significa nacido en el tiempo señalado. Diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo también con nosotros. Zacarías predica en el 8º mes del año segundo del reinado del rey persa Darío. Estos eran tiempos turbulentos, estaba confundido el pueblo, como ahorita, tsunamis, terremotos, caos político en Sudamérica, caos político en el Medio Oriente, Israel siendo amenazado, Corea del Norte con cohetes apuntando, Irán con cohetes apuntando ya con un radio de más de 5,000 kilómetros alrededor, los cristianos ya van a la iglesia y se comen todo lo que les dan, ya no hay discernimiento, ya no saben quién es profeta, quién es profeta, quién es apóstol, quién no es apóstol. Vivimos tiempos tan llenos de humo y tan oscuros que esta oscuridad va a poder entrar a tu mente y a tu corazón y va a impedir que tú puedas tener la claridad de saber y decir, este es el camino que mi familia y yo debemos de caminar. Porque nosotros los varones somos los sacerdotes de nuestra casa. Y nuestra esposa y nuestros hijos nos tienen que seguir atrás.
y somos la influencia de nuestra familia. Y si yo no sé el camino, un ciego va a guiar a otro ciego al mismo hoyo. Si nosotros como varones estamos totalmente apartados de Dios y con pornografía y viviendo en pecado y viviendo en rebelión contra Dios, perdemos la dirección, hundimos a nuestra familia, hundimos a nuestros hijos y nos vamos a arrepentir tarde o temprano del daño tan grande que nuestros pecados pueden causar. El llamado principal de Dios a toda la humanidad ha sido el mismo: arrepiéntanse. Esta palabra, para los que no sepan, viene del griego metanoia. Metanoia es la palabra que se tradujo arrepentimiento. ¿Saben ustedes lo que significa arrepentirse? Lo vamos a escudriñar y vas a entender cuando salgas por esta puerta en esta tarde lo que significa arrepentirse y por qué diario tenemos algo de qué arrepentirnos. Significa cambiar tu manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar de Dios. Él es un Dios santo. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar de creer que me voy a salir con la mía. Tengo que cambiar mi manera de pensar de que creer que me voy a burlar de Él. Tengo que cambiar mi manera de pensar que Él me está viendo las 24 horas. Y que mis caminos están delante de Él. Y que Él sabe lo que pienso, Él sabe a dónde voy, Él sabe cómo actúo, Él está oyendo mis chismes, mis palabras, cuando lastimo la reputación de alguien. Dios está continuamente pendiente las 24 horas de mi vida. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar y cobrar conciencia de que así es. Y cuando yo cambio mi manera de pensar y cobro conciencia que Dios me observa, significa tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es tener miedo de Dios. El miedo de Dios te aleja de Dios. El temor de Dios te acerca a Dios. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos ve. Como dice el Salmo 139, Señor, has escudriñado mi andar y mi reposo, mis pensamientos desde lejos los has conocido. No hay ningún camino que te sea conocido. Proverbios 3, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y Él considera a todos veredas. Mis ojos ven, mis párpados examinan a los hijos de los hombres. Cuando yo estoy consciente y ya pienso como Dios piensa, es porque verdaderamente estoy arrepentido. Hay muchos de ustedes que hacen lo que hacen a escondidas, ven pornografía cuando la esposa no está o cuando el esposo no está, se besuquean y se manosean cuando son novios y se saltan a privilegios que no les corresponden porque no tienen temor de Dios. Porque si tú tuvieras temor de Dios, no harías lo que haces cuando nadie te ve. Pero cuando has cambiado tu manera de pensar y sabes que Dios te ve y que no te le vas a escapar, entonces estás arrepentido. El arrepentimiento también tiene que estar relacionado con cambiar mi manera de pensar respecto al pecado. Tengo que cambiar mi manera de pensar y saber que mis pecados, siempre que yo violo la ley de Dios, siempre que me aparto de Dios, siempre que me alejo de la Biblia, siempre que dejo de orar, comienzo a sufrir. Porque el pecado nos hace sufrir. Cuando tú escoges pecar, estás escogiendo sufrir. Porque la paga del pecado siempre, siempre, siempre es la muerte. Y la palabra muerte significa separación. Siempre que pecamos, nos separamos de Dios. Al separarme de Dios, ya pierdo la dirección, pierdo la brújula, pierdo su guía, pierdo su fortaleza, pierdo su conciencia, pierdo todo lo que Dios me quiere dar. El pecado hace un abismo entre Dios y yo. Si yo cambio mi manera de pensar y realmente creo lo que el pecado es y lo que a Dios le llama pecado, yo le llamo pecado, es porque estoy arrepentido. Como un ejemplo que les voy a dar. Hace algún tiempo llegó una pareja, cuando estábamos esta iglesia en el Monte Carlo, ¿se acuerdan? Ahí enfrente, ahí comenzamos en el Estadio Cruz Azul, en la colonia Nápoles.
Y llegó una pareja con mi esposa y conmigo y me dijo la señora, Armando, quiero decirte que mi esposo es un cascarrabias, es un rabo verde, etcétera, etcétera. Descubrí, ¿verdad?, unos correos que anda ahí con su secretaria, bla, 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 bla. Y entonces le dijimos al hermano, mi esposa y yo, enfrente de su esposa, mire, usted se dice cristiano, viene a la iglesia, esto es un hospital y estamos para ayudarlo, pero usted no puede seguir engañando a su esposa. Entonces, mi primer consejo es que se arrepienta, que cambie su manera de pensar, porque Dios piensa que el adulterio tiene consecuencias muy graves. Y entonces usted tiene que despedir a esa secretaria para hacer frutos de arrepentimiento. No diga, ya estoy arrepentido, no, la va a correr. Porque si usted dice que está arrepentido y la sigue teniendo, usted no está arrepentido. Usted está jugando con Dios, ¿verdad? Es normal. Entonces, pasaron como un mes y medio más o menos y la señora regresó y dijo que no le había ocurrido. Y fui a hablar con él y dije, oiga, fulano de tal, ¿qué pasó con su secretaria? No, mire, es que le estoy testificando, me dijo. Santo niño de Atoche. Con lo que sale la gente, ¿verdad? Le estoy testificando. Pobrecita, la quiero ganar para Cristo. Le dije, pobrecita de tu esposa, le dije, pobrecito de ti. Pero ¿sabes una cosa? Tú eres un granuja, así le dije. Tú eres un granuja y tú te estás burlando de Dios. Mentira que tienes un mes y medio que has arrepentido. Una persona arrepentida va ahorita a su casa porque ya cobró conciencia, ya cambió su manera de pensar y va y rompe sus revistas pornográficas y las quema y las saca de su coche y de debajo de su colchón y quema todos sus videos pornográficos y le dice, Padre Santo, he pecado contra ti, ya no quiero, yo sé que estoy atado y soy como un adicto a la pornografía o un adicto al adulterio, etcétera, etcétera, pero quiero tu liberación, Señor. Cuando Dios ve que tú haces eso y tú das el primer paso, mis cigarros ya no los quiero, ahí están en la basura, Señor, ahora tú dame la fortaleza para poder vencer para ti. Cuando Dios ve que damos el primer paso, Dios da el segundo para fortalecernos. Muchachos que ya, la verdad, ya antes de casarse se agarran y se enclinchan ahí a 3 rounds sin límite de tiempo. Oye, muchacho, tú respeta a tu novia. Sí, ya, etcétera, etcétera. Si tú estás arrepentido, hoy le dices a Dios, Señor, quiero cambiar mi manera de pensar, y el noviazgo no es licencia para manosearla. Como les digo a las muchachas, cuando alguien te diga quiere ser mi novio, pregúntale, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Sí. ¿Crees que al decirte yo, acepto ser tu novia, te doy licencia para que me toques? Estás equivocado, chiquito. Pregúntale para qué quiere ser tu novia. No te va a saber contestar. Si te dice, es que necesito una amiga, dile, cómprate un perro. El perro es el mejor amigo del hombre. No es que necesito a alguien que me dé consejos, ¿verdad? Dile a tu papá que te dé consejos o al pastor. Si necesito un apoyo, como, cómprate un bastón. Pregúntale para qué quieres que sea tu novia. O sea, cuando alguien le dice quiere ser tu novia, lo que se asume es, tengo licencia para besarte, para tocarte. ¿No es verdad? Porque eres mi novia, a la novia se le besa y se le abraza. Eso no dice Dios. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar, porque Dios no piensa de esa manera. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, es porque estás convencido que la pureza y la santidad traen bendición a tu noviazgo. A tu novia no la tocas hasta que tú te casas con ella. Esto es el arrepentimiento. Y en tercer lugar, cambiar nuestra manera de pensar respecto a nosotros mismos. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar respecto a cómo piensa Dios, a cómo piensa del pecado y a cómo pienso de mí mismo. ¿Qué dice Dios de mi persona? Armando, la carne es débil, 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 débil. El espíritu está presto, Marcos 14:38. Pero quiero que sepas, no pienses de ti que la vas a hacer, no la haces. No le des consejería nunca a una mujer sola. Nunca subas a tu coche a una mujer sola. Cuando salgan jóvenes, pongan la Biblia y compren una Biblia así grandota de 1 metro y la ponen en medio de los dos, en el asiento. Oren antes de salir a tomar un café. Cuando tengas una secretaria muy guapa, dile a tu esposa que venga y que le dé la verificación. Y te va a contratar una gorda segurito.
No juguemos con el pecado porque Dios dice que somos débiles. Por eso yo cuando viajo siempre acostumbro, me llevo un hijo mío o un pastor, porque yo sé cómo es, ¿verdad? He ido tantas veces ahora que viajo tanto en el avión y es increíble cómo piensan ya las mujeres de los hombres. Increíble. Le echan, ¿verdad?, los canes y los perros pastor alemán a todo mundo. Y andan buscando que las invites a una copa y que esto y el otro, y andan buscando esto y una noche en el hotel y que le compres un vestido por aquí por allá. Estamos rodeados los casados de tentaciones como nunca lo habíamos estado. Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, y antes de subirme al avión y cada vez que me levanto oro y Señor me consagro, Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Pero si tú tienes 3 días sin leer la Biblia y 3 días sin orar y una semana sin estar cerca de Dios y viene la tentación, te vas con doña tentación. Dios no te va a rescatar porque ninguna tentación hay que no sea humana, sino que Dios proveerá la escapatoria para que podamos salir por ella, a los piadosos. Entonces, cuando enfrentamos la tentación y estamos en el Espíritu, Dios nos da gracia y la gracia de Dios hace que la chava desaparezca. Yo casi siempre cuando viajo les digo, ¿verdad? Y una muchacha comienza con conversación, le contesto, soy pastor. Me dice, ¿pastor alemán o pastor? No es de los que se van aviones, no, de los que se van aviones no le digo. Soy pastor, ¿verdad? Y eso ya hace, ¿verdad?, que las personas ya digan, a Chihuahua, ¿verdad? Ya hay que tener cuidado, ¿verdad? Oye, ¿qué es eso de pastor? ¿Y qué diferencia entre los curas? Y ya comienza a platicarle de hacer plan de salvación. Y eso nos guarda a los hombres al hablarle a las mujeres y siempre hablarles de Jesucristo. Pero no juguemos con el pecado porque somos débiles. Cambia tu manera de pensar y no juegues con tu carne. Porque en el momento menos pensado caes en adulterio o en fornicación. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Hay un proceso de 4, 5, 6, 7 meses antes que tú estás jugando con pornografía, desnudando a las mujeres con tu mirada, a tu esposa ya no le des fiel en tu mente, y hay otras mujeres, y hay otros hombres, etcétera, etcétera. Y cuando se presenta la oportunidad, dice Dios, yo me hago a un lado. Tienes 4 meses sin arrepentirte, 4 meses mirando mujeres, 5 meses con la pornografía, viene la oportunidad y caes en el hoyo, y Dios no interviene. Y no le eches la culpa a Dios, porque tú nunca supiste qué significa arrepentirse. Muy bien. Vemos aquí en Zacarías capítulo 1 también, en el versículo 2, que lo primero que Dios le dice es, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dios nos dice que Él se enoja cuando pecamos. Así es. En la Biblia se conoce como la ira de Dios en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. El momento en que tú ves una mujer mal, el momento que no pagas una deuda, que quieres transar a alguien, que tienes malas intenciones, Dios conoce lo que pienso, mis motivos por los cuales hago lo que hago. En ese momento Dios está enojado conmigo. ¿Qué significa el enojo de Dios? Me se enojó en gran manera con vuestros padres, le dice Dios a Zacarías. Que mientras Dios esté enojado contigo, vuelvo a decirte lo mismo, igual que cuando tu papá se enoja. A ver, pídele a tu papá algo cuando está enojado contigo. No te lo va a conceder. Te va a decir primero, lávame los trastes, cumple con tus tareas, porque ahorita me has hecho enojar. Y lo mismo con Dios, dice, no te me acerques ni me pidas nada hasta que no te arrepientas. Dios se enoja y es contra el pecado. Es la ira de Dios que se derrama sobre toda persona que persiste y insiste en vivir en pecado sin arrepentirse. En el libro de Colosenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
De acuerdo a la Biblia, ¿sabes qué es lo que más hace enojar a Dios? La inmoralidad. Comete inmoralidad y haces enojar a Dios como no te imaginas contra tu vida. Y te va a ir como no te imaginas. Aunque ahorita creas que todo va bien, no tarda en caer el hacha sobre la raíz del árbol y te vas a caer con todo y ramas. Porque ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto, Dios lo cortará. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Vive una vida inmoral, una vida sucia sexualmente y haces enojar a Dios. Y dice que viene sobre tu vida algo y eso que viene sobre tu vida no te va a bendecir. Van a ser maldiciones que vas a comenzar a recibir y después no chilles, ni te quejes. Como yo le he dicho a mis pastores, nosotros los pastores estamos llamados a tener una norma muy elevada de moral, porque es más grande el juicio contra nosotros que contra ustedes las ovejas. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Y cuando un pastor cae en inmoralidad, no se imaginan cómo sufre. Pero no lo podemos tolerar porque Dios nos ha llamado a levantar las normas de la santidad en la iglesia. Hay restauración, pero tardan años en ser restaurados. ¡Años! Nadie es sanado de una herida en un hospital en un día. Hay heridas como el cáncer que tienes que estar radiándote y radiándote y radiándote y radiándote, y es como el cáncer la inmoralidad. Hasta que es extirpado de tu vida, la persona se arrepiente y Dios puede volver a usar, pero se tiene que pagar las consecuencias. ¿Y cuánta gente le llama? Él no tiene misericordia. Tú no tienes idea ni siquiera lo que estás hablando, porque no piensas como Dios piensa. Porque tú crees que el pecado lo toma Dios. A la ligera. Dios se enoja contra el pecado de nuestras vidas. Dice en el libro de Hebreos capítulo 3 que en los tiempos de Zacarías el pueblo necesitaba recordar esto. Sus padres se habían rebelado, por lo que habían sido juzgados 70 años de esclavos, sin templo, sin adorar a Dios, en una tierra alejada, sin familias, los hijos quién sabe por dónde, la otra hija quién sabe por dónde, la esposa quién sabe por dónde, 70 años de cautiverio. Pero no se arrepintieron. Y Dios estaba llamando a la generación de Zacarías a que reconstruyeran el templo. O sea, vuélvanse a mí y adórenme con todo su corazón. Pero muchos querían seguir como sus papás, rebelándose y tomando a la ligera el pecado. Dice en Hebreos 3, versículo 12, Hebreos 3, 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, para que, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado no confesado? ¿Qué hace la persona que no se arrepiente? Se endurece.
Te endureces. Sin que te des cuenta, ya es normal para ti. Ya es normal fornicar con cualquier muchacho para ti porque la telenovela lo hacen. Y porque todo el mundo lo hace, ya es normal. Para el mundo es normal, pero nosotros somos un pueblo santo. Real sacerdocio de Dios, separado del mundo, para que vivamos una vida diferente, porque nuestro Dios es un Dios santo. Tenemos que pensar como piensa Dios. Mientras no pienses como piensa Dios respecto al pecado, vas a seguir tomando el pecado a la ligera y vas a seguir diciendo, es una exageración, no es cierto, eso es fanatismo religioso. Le vas a decir 1000 formas para excusar tu pecado. ¿Sabían ustedes que el 90% de los ateos en el mundo, el 90% de los ateos no vienen a la luz, no por ser problema intelectual, ni filosófico, sino que detrás del 90% de los ateos no vienen a Cristo ni quieren creer en Dios, porque detrás de ellos existe un problema moral. El problema de los ateos no es intelectual. Evidencias de la Biblia sobran, científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, biológicas y de cualquier disciplina académica que tú quieras. Búscame y conocerás la verdad, dice el Señor. Tu problema no es que te falten evidencias, es que no te conviene creer. Me acuerdo hace muchos años, estuve en la cruzada en Tabasco, estábamos en Villahermosa, en la Plaza de Toros, y a la salida llega una muchacha con 2 compañeras, y me dice esta muchacha, ¿quiere, hermano Adusin, quiere hablar con usted, esta prima que traje? Y se me enfrenta una muchacha como de 18 años y me dice, ¿es usted viene, me dijo, a asustarnos a los jóvenes y inventar que el infierno no existe? Y le dije, muchacha, quiero decirte algo, yo sé de dónde viene todo esto, ¿verdad? La raíz, ya tenemos experiencia en esto. Le dije, mira, yo creo que tu problema no es de que no quieras creer en el infierno, sino que no te conviene creer en el infierno. Y le dice la prima, sí, hermano, es que anda con 3 novios al mismo tiempo. Siempre detrás de una persona así hay un problema moral. O es homosexual, o es lesbiana, o vive en inmoralidad, o vive en adulterio, pero no vienen a Cristo porque no les conviene, porque saben que se tienen que enfrentar con la luz y la verdad, y Dios demanda que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que nos arrepintamos, pero ellos están endurecidos. Y tú como cristiano te puedes endurecer también, si tú no te arrepientes. Cuando Dios te dice, hoy arrepiéntete, para que no te endurezcas por el pecado. En Ezequiel capítulo 10, tenemos un ejemplo precioso de qué forma Dios, años atrás, a Zacarías, ya había amenazado con retirarse del templo. Había llegado a un grado, Ezequiel capítulo 10, el endurecimiento del pueblo de Dios, que de una forma gráfica, como lo vamos a ver a continuación, Dios, acuérdense ustedes que estaba en el templo, en el propiciatorio. ¿Se acuerdan del propiciatorio? Una como cajita así cuadrada, con una cornisa, y en medio estaba el maná, las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón, que representaban la ley de Dios, la dirección de Dios y el alimento de Dios. Y arriba, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el mes de Tishri, una vez al año, el 7º mes del calendario que pertenece a septiembre y octubre, de nuestro calendario solar. Entraba el sumo sacerdote y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, y había 2 querubines así, con las alas tapando. El momento en que la sangre cubría el propiciatorio, cubría la ley, la dirección y todo lo que quedaba bajo ojo de Dios. Cuando estamos bajo la sangre de Cristo, ya estamos bajo la gracia de Dios. En este altar que había en el propiciatorio, ahí se encontraba el Shekinah, que es la gloria de Dios. Y en el capítulo 10, dice, miré, he aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines
llena tus manos de carbones entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Versículo 3 y 4. Los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó, o sea, se salió del atrio, estaba en el atrio, los querubines estaban aquí, se sale la gloria de Dios de encima del querubín al umbral de la puerta, o sea, hace esto, y se va la gloria de Dios y se queda todavía en la puerta, o sea, todavía no se sale Dios del lugar santísimo. Ahí está en la puerta. Y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y dice en el versículo 18, entonces la gloria de Jehová celebró del umbral de la casa y se puso a los querubines. Vean lo que hizo Dios. Sale del propiciatorio, se va a la puerta y Dios aquí está diciendo, me duele más a mí abandonarlos. Me duele más a mí. No quería salirse Dios de ahí. Y se regresa a Dios, pero no al atrio, se pone arriba de los querubines. Y alzando los querubines, versículo 19, sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, la alzaron las ruedas, se pararon a la entrada, y la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Y dice en el capítulo 11 de Ezequiel, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad. Ya aquí se salió Dios. Primero se salió, voló arriba de los querubines, se fue a la puerta, regresó otra vez al atrio, ahí se quedó como diciendo, me duele dejarlos, y se salió, se puso sobre el monte, que es el monte de los olivos, y me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. Dios deja a Israel y abandona el lugar donde Israel le adoraba. Y esta gloria de Dios que dejó a Israel, pasaron 400 años, se llama el periodo intertestamentario, y no volvió a bajar hasta que nació Jesús, lleno de la gloria y de la gracia de verdad de Dios. La persona de Jesucristo era la gloria de Dios otra vez caminando entre los hombres. Y volviendo otra vez a Dios a decirle, les amo, estoy vestido con un cuerpo humano, yo soy Dios, dijo Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y quiero decirles que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y agarró el mundo y lo colgó en una cruz, lo crucificaron, lo atormentaron, lo escupieron, lo rechazaron, y Dios abandonó a Israel hasta nuestros días. Ya han pasado 2000 años sin que los judíos tengan templo, ni sacrificios. Y están esperando reconstruir otra vez el templo y volver a instituir el sistema levítico, el sacerdocio. Y ahora Dios dejó a ese pueblo y formó entre el pueblo gentil un nuevo pueblo junto con los judíos que han aceptado a Cristo como el Mesías. Aquí nos hemos hecho, ¿verdad?, revelado por Zacarías una visión de la gloria abandonando Jerusalén. Sin embargo, también se le revela a Ezequiel. Al permitirle a Ezequiel ver lo que estaba pasando, el gran pesar del corazón, cuando te dice, hijo, te amo, pero tus pecados me impiden acercarme a tu vida. Dice en Efesios capítulo 4 del Nuevo Testamento, no contristéis al Espíritu Santo. No le causes dolor. Ahora el templo somos nosotros. Ha entrado el Espíritu Santo, el Shekinah, a nuestra vida. Y ahora, aunque el Espíritu Santo nos ha sellado hasta el día de la resurrección, cuando pecamos, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, lo podemos apagar. No apaguéis el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, Efesios 4. ¿Qué significa apagar? ¿Has prendido una vela? Ponle una cubeta a una vela y vésela acercando así poco a poco. Y el radio de acción de iluminación se va reduciendo y reduciendo
hasta que si le pones la cubeta totalmente, se reduce y se apaga la vela. La única luz que tenemos nosotros es a Dios dentro de nosotros. El único que me puede decir si estoy bien o estoy mal no es la doctora Corazón, ni Walter Mercado, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, es Dios, a través de la Biblia. Y si yo peco y no lo tomo en serio y rechazo sus leyes, apago dentro de mí esa luz. Aquí está el Espíritu Santo, pero ya no me guía, ya no me ilumina, ya no me fortalece, ya no entiendo la Biblia, ya todo me parece mal, comienzo a hablar a todo el mundo, me amargo, comienzo a irme como en feria, divorcios, problemas en la casa, problemas con los hijos, etcétera, etcétera, en el trabajo, y todo ¿por qué? Por el pecado. ¿Qué hizo que Cristo muriera en la cruz? Nuestros pecados. ¿Crees que es una broma lo que hizo Dios con su Hijo? ¿Crees que es un chiste la muerte de Cristo en la cruz? Dice en Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo piensas que tú vas a tener? Dios va a ser más condescendiente con tu compadre, y Dios va a perdonar tal vez más a tu comadre que a ti, porque tu compadre y tu comadre no conocen a Cristo ni vienen a oír la Biblia, pero tú vienes cada domingo a oír la Biblia. Tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que es el pecado, tú sabes qué es la vida santa, y al que mucho se le da, mucho se le pide. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, cambiar tu manera de pensar y comenzar a pensar como piensa Dios. Y en el versículo 4 de Zacarías 1, después de que Dios les repite, no sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas y les dijeron, arrepiéntanse, vuélvanse. En el versículo 5 viene algo tremendo. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Para explicar este asunto, Zacarías se enfoca la atención del pueblo a las generaciones pasadas. ¿Dónde están tus papás ahora? ¿Dónde están tus abuelos? ¿Dónde está D.L. Moody, Hudson Taylor, Billy Sunday, los grandes predicadores de otras generaciones? Están muertos. Mis abuelos están muertos. Ahora somos otra generación, y en cada generación Dios levanta predicadores, profetas para hablarle a cada generación. Pero cada generación tuvo la voz de Dios en medio. Nosotros pertenecemos a esta generación. Y si nosotros no oímos la voz de Dios en nuestra generación, vas a acabar igual que tus antepasados. Este es el texto imperativo. Aunque Dios envió profetas para llamar a sus padres al arrepentimiento, los profetas vivieron y ministraron un tiempo cortísimo. Todos tenemos que morir. En otras palabras, nuestras oportunidades para arrepentirnos, amados santos, son muy cortas. La vida nos pasa, así nos pasa la vida. Y si tú no te arrepientes a los 20 años, va a ser más difícil a los 25. Y si tienes 40 y no te arrepientes, va a ser 3 veces más difícil a los 50, papacito. Y si a los 60 no te arrepientes, te va a costar 10 veces más difícil arrepentirte. Por eso el llamado a la juventud es, juventud, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días cuando estás fresco, cuando tienes conciencia de lo que es el pecado y la bendición que quieres para tu vida, arrepiéntete. Huye de la fornicación, huyan de los pecados sexuales, huye del robo, huye de la corrupción. Arrepiéntete, piensa como piensa Dios, porque la vida es muy corta y nadie sabe cuándo vamos a morir. Terminamos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que dice el versículo 3, el Señor Jesucristo a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cada día
Amados santos de Dios, cada día tenemos que desarrollar el bendito hábito de arrepentirnos de algo. Yo llego en la noche antes de acostarme, me hinco, Padre Santo, y comienzo a pedirle, Señor, ¿hay algo en este día que ofendí a mi esposa? ¿Hay alguna mujer que me encontré por ahí y le eché ojos demasiado descarados y me dejé llevar por el cuerpo que vi? ¿Le mentí hoy a alguien, Señor? ¿Hablé mal de alguien? No es cierto, ni estoy seguro de lo que yo dije, pero hablé mal de esa persona. Y comienzas cada noche, sobre todo antes de acostarte, para dormir en paz, a hacer un examen. Examíname, oh Dios, y conóceme. Y sé honesto con Dios, con mis hijos, cómo he actuado hoy, con mis padres, con mis pastores. Comienzas a analizar tu vida y van a sobrar cosas que le digas a Dios: lávame más y más con tu sangre preciosa, purifícame como el hisopo. Devuélveme el gozo de mi salvación. Quiero acostarme como un angelito, despertarme fresco, con ganas de vivir y con ganas de servirte, Señor. Pero no puedes vivir así si hay pecado en tu vida. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar todos los días, cada semana, cada mes. Límpiate, porque estamos con la sangre preciosa de Cristo, la gracia de Dios, para darnos el perdón. Pero si insistes en tus pecados y quieres insistir en tu rebelión, Dios te deja. Y como se alejó de Israel, Dios te dice que te vaya como en feria. No me llames porque no responderé. Ni me busques porque rechazaste la sabiduría y mi consejo no quisiste. Cuando venga como una torbellino, dice Proverbios 1, sobre tu vida lo que temes, entonces me buscarás y no me encontrarás. Cuando vayas en la ambulancia y va la cruz verde ya, y tú un ataque al corazón ahí, ay Jesucito, ahora sí, perdóname todo, toma, te va a decir Dios. No es cuando tú quieres, es cuando yo te dije que te arrepintieras, porque el arrepentimiento es un don de Dios, dice en Hechos capítulo 10. No es cuando querramos, es cuando Dios nos dice y oímos su voz que nos arrepintamos, como en esta tarde la estamos oyendo. Hoy es el momento en que tú tienes que arrepentirte de algo en tu vida y terminar con eso en tu vida de tajo, para que pueda venir sobre tu vida las promesas y las bendiciones de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Oh Dios, devuélvenos esta palabra a las iglesias, el arrepentimiento. Es una palabra que ya no se escucha, Señor, y es la primera palabra que Juan el Bautista y tu Hijo Jesucristo pronunciaron cuando estuvieron en este cuerpo. Arrepiéntanse, dijo Juan el Bautista, porque el reino de Dios ha llegado. Cristo dijo, antes de decir cualquier otra palabra, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. He llegado a traerles una nueva manera de pensar. Y si tú cambias tu manera de pensar, si tú te conviertes a mi manera de pensar, esto implica y es una señal de que estás arrepentido. Mientras sigas haciendo lo que estás haciendo y sigas pensando como pensabas antes de conocerme, es mentira que seas cristiano. Tu cristianismo es de la boca para afuera. Si en tu corazón estás arrepentido, vives como yo quiero que tú vivas, porque has creído, y sin fe es imposible agradar a Dios. En esta tarde hay muchas personas que nos están viendo por la televisión también. Queremos invitarlas también a que se arrepientan de sus pecados. Tal vez tú no estás viendo desde la cárcel, desde la sala de un hospital, desde la sala de tu casa, no sé dónde, pero yo te digo que Dios manda a tu vida que te arrepientas. No es una sugerencia de Dios, es una orden. Dios te ordena que cambies tu manera de pensar respecto a Él, respecto al pecado, respecto a tu vida. Y los que quieran en esta tarde invitar a Cristo por primera vez a su corazón, arrepentidos de su vida, conscientes que no puedes seguir pensando como estás pensando, dile a Dios estas palabras en tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero llamarle al pecado como tú le llamas.
Quiero decirle al pecado lo que para ti es pecado, no lo que yo pienso, o lo que el doctor dice, o lo que la televisión dice, sino lo que tu palabra dice que es pecado. Yo le quiero llamar pecado, porque quiero pensar como ti, Señor. Te pido que me laves con tu sangre, porque creo que en la cruz pagaste en mi lugar, y a los 3 días resucitaste entre los muertos. Ahora te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús, y que me laves con tu sangre preciosa. Dame el poder de vivir para ti, y permíteme tener el hábito bendito diario de aquí a que yo muera, de estarme arrepintiendo de algo todos los días, porque todos los días me baño, todos los días me perfumo, y de la misma manera mi espíritu necesita todos los días bañarse. Todos los días se nos pega el polvo del mundo, las groserías del mundo que oímos en el camión, en el metro, en la oficina, en la escuela. Se nos pegan tantas cosas de las cuales tenemos que limpiarnos con la sangre de Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. En esta tarde, todos ustedes que invitaron a Cristo por primera vez, nos gustaría conocerlos, bendecirlos y decirles que nos sentimos orgullosos de ustedes por la decisión tan valerosa que acaban de tomar. Si tú hiciste esta oración invitando a Cristo a tu vida, en esta tarde te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración, invitando a Cristo a su vida por primera vez. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Gracias, joven. Gracias, señora. Gracias, señorita. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, que Dios la bendiga, señora. Gracias por sus vidas. Gracias, joven. Que Dios te bendiga. Alguien más, gracias. Que Dios la bendiga. Gracias por estas almas, Señor. Danos almas, Padre. Danos almas para ti, Señor. Danos almas para tu reino, Padre. Gracias a Dios. ¿Alguna otra persona más? ¿Alguna otra persona más que esté ahorita en su asiento, sentada, luchando? Ahorita hay una voz que te dice, quédate sentado. Piensa a lo mejor en la noche. Es la voz del enemigo. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Tú no sabes si hoy es la última vez que Dios te habló. No lo sabes. Cuando oigas su voz, arrepiéntete de tus pecados. ¿Alguna otra persona más se quiere poner de pie? ¿Alguna otra persona? Gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Extiende tus manos hasta acá y recibe esta bendición en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida y la vida de tu esposa y de tu esposo y de tu familia. Bendigo tu matrimonio. Bendecimos a tus hijos. Bendecimos a todos tus padres. Bendecimos tu trabajo, tu entrada y tu salida. Que Dios te dé un espíritu de sabiduría y revelación. Que andes como es digno de andar del Evangelio, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios, y viviendo siempre fortalecido en el interior, en tu espíritu, para que puedas resistir la presión del mundo que nos rodea, y cuando Él venga, no tengamos que alejarnos avergonzados de Él. Bendigo todo lo que tú haces en tu vida, tu entrada y tu salida, y bendigo también el fruto de tu vientre. Te pido, Señor, que tú puedas a este pueblo darles espíritu de arrepentimiento, para que ellos sean sensibles al pecado, porque fue el pecado lo que le costó la vida a tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Que tengan mucha paz.